Es cuando el hombre sale adelante al llamamiento del predicador para que le vean todos y oren por él y para que el hombre pronuncie un conjunto de palabras determinadas. Dios, perdona mi alma pecadora. Algo así, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña otro arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar la actitud con respecto al pecado, cambiar la actitud con respecto a la persona de Jesucristo. Es un estado interior que se expresa como un fruto parcial de mi cambio por dentro cuando yo con mi boca pido perdón, reconozco mi posición de pecador, que merezco el tormento eterno, pero confío en tu sacrificio. Sálvame y perdóname. Muy a menudo hablamos acerca de un efecto de nuestra oración con la boca, pero el apóstol Pedro no separa el arrepentimiento de la conversión. Porque si el hombre por dentro ha cambiado su actitud con respecto a la persona de Cristo y junto con Tomás dice, mi Señor y mi Dios. Pero, disculpadme, si Él llegó a ser tu Señor, yo entiendo que hay periodos de infancia, de arraigo, de afirmación. Ahora no hablamos de esto. Ahora no estamos hablando de la gente que acaba de empezar a hacer sus primeros pasos. Estamos hablando de la gente que ya son miembros de la iglesia a partir de 3, 5 y más años. Pero un hombre no puede ser niño en Cristo 3, 5, 7, 10 años en la iglesia. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Esto no puede ser. Dios tiene otra intención. Para cada persona salvada, Dios tiene un crecimiento predestinado. Y esto es lo que ocurre. Se acerca el tiempo y este fruto del arrepentimiento, cuando el hombre se emborrachaba, tomaba drogas, se pelaba con alguien y después de arrepentirse el hombre dejó de hacerlo. Esto es un buen testimonio y anima fuertemente el hecho de que el hombre al haberse arrepentido dejó la manera vieja de vivir. Pero la Biblia habla al mismo nivel acerca del pecado de odio, del pecado de homicidio físico y del pecado de aborto. Al mismo nivel delante de Dios es un homicidio. Pero por algunas razones propendemos a animar y consolar a las personas que poco a poco llenan la iglesia, que es suficiente solamente arrepentirse y dejar homicidios, para que mujer no haga más abortos, ¿sí? Para que el hombre deje de emborracharse, deje de agredir con el cuchillo en la mano para quitar la cartera, deje de matar en una guerra. Pero cuando hablamos del odio, en efecto, esto es el mismo pecado que nos cerrará la entrada en el reino eterno de Dios. Un hombre que literalmente vive en fornicación lo hace abiertamente, y el otro, en cambio, que es miembro de la iglesia, vive en odio y en falta de perdón, sentado al lado de ti ya durante 20 años. Participa en la cena del Señor. La pregunta es, ¿por qué muchos cristianos, cuando son tocados por Dios, un día determinado reconocen que habían vivido en su congregación más de 5 años con las más profundas amarguras de agravio, dureza y malicia? Pero si te has arrepentido y te has convertido y tus pecados te son borrados, entonces tú, según las palabras de un profeta, ya tienes que tener un corazón nuevo, bondadoso, de carne, blando, tierno y sensible. Y exactamente en este corazón Dios introduce el temor de Dios para que tú tengas miedo a apartarte de Dios. Pero ¿por qué una gente tiene diferentes periodos, subidas y bajadas? Cuando tú te endureces, te enfrías, luego al ser tocado por Dios y otra vez lloras, sollozas y de nuevo sientes como Dios te llena de amor y humildad. Y observando a otra gente ves que desde el principio no tiene todo esto, no tiene temor de Dios, no tiene un profundo respeto hacia la palabra divina, delante de la cual el corazón tiene que temblar. Y tú ministras a esa persona, oras por ella, le amonestas y ésta menosprecia todas estas santas exhortaciones, insistiendo en lo suyo con la obstinación en su corazón, y vive en la congregación local, participa en la cena del Señor y como consecuencia causa tropiezos y divisiones, calumniando, vituperando. Y cuando sale de la iglesia también sigue vituperando. Os quería mostrar cómo esta gente sin ropa de bodas, que no llegó a experimentar el nacimiento de arriba, por fuera esta gente cumplió el acta del arrepentimiento, por fuera se han bautizado, por fuera son miembros de la iglesia y por fuera tienen una vida a la que no puedes poner reparos y no hay por qué razón expulsarla de la iglesia. Son miembros honrados de la iglesia local, pero os quiero mostrar el estado interior al cual Dios presta atención a cada uno que invoca el nombre del Hijo de Dios. Abrid conmigo el libro del profeta Jeremías,
capítulo 3, versículo 10. Книга пророка Иеремии, 3 глава. Там есть такой 10 стих. Ahí se trata alegóricamente acerca de dos hermanas, Judea y Samaria. Estos son 10 tribus y un tribu de Judá. Esto es lo que dice Dios en el versículo 10. Los 10 tribus fueron llevados al cautiverio en Asiria por la idolatría y el adulterio espiritual. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y ahora pensad bien. Si Pedro, según sus palabras, si le creemos, llama a la gente no solamente a arrepentirse, sino también convertirse de sus pecados. ¿Sabéis? Cuando un joven hebreo, Isia, viene al rabí y dice que quiere arrepentirse, el rabí es sabio, no tiene prisa en contestarle, toca su barba despacio y le dice a Isia, y sonriendo le pregunta, ¿y tú vas a convertirte de tus pecados? Y este dice, claro que no. Y el rabí dice, ¿y entonces por qué quieres arrepentirte? ¿Comprendéis el sentido de esta parábola? El arrepentimiento, perdóname por el pecado concreto, esto es una buena confesión y reconocimiento de tu pecado. Pero Dios dice que la confesión del pecado sin la decisión de dejarlo es cero. No es lo que la Biblia nos habla. Y por eso en el capítulo 28 de los Proverbios, versículo 13, leemos siguientes palabras. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y que lo reconoce y se aparta, los deja de hacer, alcanzará misericordia. Que a menudo luchamos y nos enfrentamos, no sé cómo pasa aquí, pero en nuestra tierra observas a uno que va a la iglesia y luego ves que cayó en la embriaguez. Luego se arrepintió, empezó a asistir a las células, estudiar la Biblia. Luego ves que éste se puso nervioso, se ha peleado con alguien, empezó a fumar y no lo puede dejar. Y continuamente vamos yendo alrededor de los mismos pecados, emborracharse, fumar, pelear, palabras deshonestas, pero el hecho de convertirse de estos pecados en general es olvidar estos pecados enterrándolos en las aguas del bautizo. Pero el problema está en aquello que la palabra convertirse tiene un sentido directo, dar la vuelta a la dirección contraria. Así que mirad por favor en el libro del profeta Jeremías, si no lo habéis cerrado, el capítulo 7, versículo 24. En el final de este versículo hay una frase. Dios constata el hecho de la posición de su pueblo en el mundo espiritual hacia sí mismo. Y dice, fueron hacia atrás y no hacia adelante. En la traducción rusa pone, y en vez de volverse a mí con la cara, me volvieron la espalda. Así que fijaos, Dios dice que mi pueblo que me prometió servir me volvió la espalda y no la cara. Visualmente entendéis que ahí está Dios y aquí está Israel. Y si nosotros decimos, arrepentíos, deteneos en vuestros caminos, observad a dónde vais, vuestro camino en vuestros ojos es recto, pero el fin de este camino es la perdición. Y aquí el hombre se para. A veces le ayuda a Dios a frenar un poco en las circunstancias, ¿verdad? Y cuando el hombre se arrepienta, Dios espera de él una conversión a sí mismo. Entonces, si yo estaba con la espalda hacia Dios, ahora tengo que volver mi cara hacia Dios, ¿verdad? Pero cuando leemos la posición de la hermana Judá, ¿cómo se volvió a Dios? Fingidamente, no de todo corazón. Vamos a ver otra vez. Estamos de espaldas. Dios advierte con el cautiverio en Babilonia, os voy a castigar, arrepentíos, ¿sí? Mejorad vuestros caminos. Y estos hacen un gesto delante de Dios, incluso hacen libres a sus esclavos hebreos al 7º año. Parece que han hecho bien. Luego Nabucodonosor se retiró de allí y ellos vieron que en la vida vino un alivio, hicieron sus cálculos y vieron que no les traía beneficio y vuelven a los desdichados hermanos con sus mujeres otra vez a la esclavitud. ¿Cómo se llama esto? De arrepentirse se arrepintieron, pero de convertirse no se convirtieron de todo corazón. Y cuando hablamos de la gente que al arrepentirse se convierten a Dios, pero no de todo corazón, esta gente se queda de doble ánimo, de dos partes, indecisa.
Esta gente puede terminar con la borrachería, con fumar, con las palabrotas, con las fornicaciones, con los pleitos, es decir, con los pecados del cuerpo físico. Pero el pecado más principal que habita en nuestro cuerpo es nuestra independencia de Dios, es nuestra voluntariedad delante de Dios, es nuestra presunción, nuestro egoísmo, nuestro amor propio, soberbia, ¿verdad? Esto se puede describir con varias palabras, la esencia pecaminosa del hombre. Y cuando predicamos el Evangelio de la gracia, a veces olvidamos que el hombre sigue viviendo en este cuerpo. El ladrón murió, él se liberó de su voluntariedad, de su egoísmo, y solamente por la gracia entró en la vida eterna. Pero la gente que afluye en la iglesia olvida que el Evangelio del reino sobreentiende que hay un rey que organiza esta fiesta de bodas y llama a todos. Y gloria a Dios que alguien nos llamó a nosotros. Gloria a Dios que hicimos una reacción de respuesta y hemos entrado en este número de los escogidos y estamos en espera de la vuelta del amo de la fiesta de la boda. Pero fijaos bien, ¿qué es lo que ocurre en esa historia que leímos en Mateo? El hombre que no estaba vestido de bodas. Si no cogemos el texto histórico de Judea con la justicia por la ley y con la justicia por fe en Cristo, vamos a dejarlo. Dejémonos en la actualidad. Si un hombre realmente no experimentó el nacimiento de arriba y en él después de un tiempo no se notan los indicios de la vida dentro de 2 o 3 meses, y estos indicios están descritos en la Biblia, van pasando meses y años, y la vida del Espíritu de Dios debe manifestarse desde dentro hacia afuera. Y cuando Dios dice, yo la había plantado de vides escogidas, la había cercado, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Di tiempo para florecer y traer fruto. Y vine en su tiempo a recoger la cosecha. ¿Y qué decepción tuvo el Señor? Que en vez de buen, agradable fruto, Él encuentra las uvas agrias que causan la dentera. ¿Y para qué Dios habló estas parábolas al profeta? Para que cuando Dios a través de la iglesia envía su grano de trigo, la semilla de Dios, a los corazones de los incrédulos oyentes, Dios quiere que se guarde la fidelidad por la iglesia en la misión de Dios, ya que el deseo que se llenen nuestros locales es bueno. Yo mismo vivo con esto. Pero no se quiere que las iglesias se llenen con las personas no vestidas de boda, ¿verdad? Los que por la vida exterior parecen ser cristianos y por la vida interior son cristianos no nacidos de nuevo. Y nosotros a veces gastamos tiempo y fuerzas enseñando a los muertos espiritualmente cómo adorar en espíritu y en verdad. Podemos dar muchas exhortaciones, orar por ellos, mostrar el ejemplo, pero ellos como eran ególatras, los que siempre buscan lo suyo, y si algo sucede al contrario que ellos esperaban, siempre los culpables serán otros miembros de la iglesia. ¿Y el más culpable quién? Claro, pastor. Y toda la iglesia es mala. Ellos irán a otra. Pero de ti mismo no te huirás a ninguna parte, ¿verdad? He aquí el porqué cuando hablamos acerca del Evangelio del reino de Dios, ¿a quién imaginamos en este Evangelio? En la personalidad de Jesús. Simplemente al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, o al león de tribu de Judá. Le imaginamos simplemente como nuestro pastor o como el rey y el señoreador, aunque en ambos casos sería correcto. Pero no podemos coger solamente una parte del Evangelio bueno, debemos hablar también acerca de la santidad del Evangelio. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso cuando la gente se dirige al Señor en su arrepentimiento, dejando determinados pecados físicos, pero no de todo corazón, ¿sabéis qué es lo que ocurre con ellos luego en la congregación local? ¿Y qué es lo que Jesús habla de ellos? Abrid por favor un texto muy conocido para vosotros, Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántas condiciones de temperatura habéis contado aquí?
Сколько? 3. Frío. Al Противоположный. contrario, caliente. Y mediano, tibio. La posición delante de Dios cuando yo estoy de espalda a Dios. ¿Qué estado de corazón es? Frío. Cuando me vuelvo de todo corazón con la cara a Dios y le digo, mi Señor y mi Dios, ¿qué quieres que yo haga? Enséñame a andar por el camino de tus mandamientos. ¿Qué estado de corazón es este? Caliente. Y si estoy no de todo corazón, a medias, tibio. Si un hombre desde el principio está en el estado tibio, él está en la congregación local incluso por decenas de años. Pero si este hombre no examina su corazón como este es para con Dios, él corre el riesgo para pasar a la sentencia en las palabras de Cristo. Si no te arrepientas en tu tibiez y si no te conviertas a mí con todo corazón para ser caliente, para ser obediente a mí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si tú no te arrepientas en tu tibiez, ¿de qué corre el riesgo este cristiano? Pero Dios es bueno, misericordioso, nos ama, ¿verdad? Este hombre corre el riesgo de escuchar de los labios de Jesús, vomitaré tu nombre de mi boca. Esto significa que Jesús dice, dejaré de pronunciar tu nombre delante de mi Padre intercediendo por ti, porque la paciencia de Dios y su misericordioso corazón tiene en la perfección la misma proporción. Porque cuando la gente en la iglesia menosprecia la paciencia y la bondad de Dios, escribe Pablo, y se permite a sí misma a acostarse sin perdonar, esto es primero. En la ira al día siguiente, esto forma una costumbre, y de esta manera nosotros a veces olvidamos que Dios por su amor es paciente para con nosotros, nos da tiempo para el arrepentimiento y la conversión del pecado. Y así pues, ¿qué es lo que vemos? La gente no vestida de bodas es la gente que hoy realmente se ha arrepentido, realmente se ha bautizado. En su vida exterior es como si no le pudieras poner reparo. Pero Dios dice, yo pruebo el corazón. ¿Y sabéis qué descubro ahí? Veo que esta gente me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí. He aquí el por qué hoy en día hay un momento muy importante. Prestar atención no a los indicios exteriores que el hombre ha dejado los pecados. Es un buen comienzo. La Biblia nos enseña acerca de dos tipos de fruto. Hay fruto de arrepentimiento, es lo que Juan el Bautista exigía de los fariseos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El que hurtaba, no hurte más, escribe Pablo. El que fornicaba, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Pero esto es el fruto de arrepentimiento, que tiene que ser manifiesto en los primeros días, semanas, meses. Y hay otro fruto, el fruto de Espíritu. Son aquellas cualidades del carácter de Cristo las que se puede juntar a una sola palabra, amor, que es el vínculo perfecto. Y las cualidades de amor, creo que hermanos y hermanas muchos leían y escuchaban cómo son estas cualidades. El problema está en aquello que a veces olvidamos acerca de la advertencia con la que Dios está frenando a su iglesia. Abrid por favor segunda epístola de Pedro, capítulo 1, ya que la justicia de Cristo, en la cual, como en las vestiduras de la salvación, Dios viste al hombre, el cual con todo su corazón se convierte y reconoce la autoridad de Jesús en su vida. No todo le sale bien al principio. Como un bebé o un niño un poco crecido, todavía no tiene hábito a la obediencia, pero su corazón en el interior reconoce la autoridad, y este niño espiritual procura agradarle a su Padre celestial. Son los indicios de la vida que salen desde el interior hacia el exterior. Pero mirad en esta epístola de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro dice que hay que poner toda diligencia y mostrar en la fe unas cualidades determinadas, empezando de la virtud y más adelante 7 cualidades. Si se me puede mostrar en la pantalla este texto sería bien. Versículo 7 y más abajo, seré breve.
A la piedad añadid afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y luego en el versículo 8 hay un momento muy importante, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Además de fe, si no hay virtud en la vida del hombre y él se preocupa solo por sí mismo para que él esté bien, entonces él olvida que la virtud es el primer escalón en el crecimiento, porque vosotros sabéis que por las buenas obras ningún ser humano será justificado delante de él. Pero Dios nos predestinó a nosotros, a la criatura nueva, para que hiciésemos las buenas obras en Cristo, para que la gente, al ver vuestras buenas obras, las que están hechas en el nombre del Señor con calidad como para el Señor y para la gloria del Señor, para que la gente viendo exactamente tales obras podrían glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. La virtud es solamente el primer escalón que confirma el crecimiento de la vida divina en el interior, pero el último parámetro, como hemos aclarado, añadid a vuestra fe amor. Y el apóstol dice, si este amor está en vosotros, el cual tiene que abundar, entonces hay una promesa: no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos acerca del conocimiento de Dios, hermanos y hermanas, esto no es solo aprender de memoria un versículo de la Biblia. Esto no es saber bien dónde se encuentra el versículo. Esto es una capacidad del hombre. Estamos hablando acerca del entendimiento de la misma personalidad de Dios. Porque el deseo de Dios no es que sean salvados todos los hombres, sino que siendo salvos vengan ¿a qué cosa? Al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Tu palabra, y nosotros sobreentendemos que esta palabra es la palabra escrita. Pero la palabra de Dios es la personalidad que tomó un cuerpo físico y este cuerpo lo llamaron Jesús. Así que Dios quiere que el hombre no solamente reciba el perdón de pecados y justificación por la fe en la predicación del Evangelio, es decir, un estatus, adoptado hijo suyo recibido por él, sino quiere que el hombre salvado venga, es decir, suba a un nivel donde el hombre salvado conozca a nivel personal quién es Jesucristo en su vida. Pero si Jesús se queda solamente en la posición de Salvador, el cual quiere y ama perdonar, si se queda en mi vida 2, 3, 5, 10, 15 años solamente como Salvador y yo no le he conocido como al Señor, al Altísimo, al Rey y al Amo de mi vida, ¿cómo pensáis? ¿Mi vida le obedecerá a su voluntad de Dios revelada en la Escritura? No. En mi interior yo me rebelaré. No voy a estar de acuerdo cuando Él toque la cuestión, no del pecado de fornicación, que yo habiéndome arrepentido dejé hace tiempo. Dios no va a tocar la cuestión del pecado de palabras deshonestas que yo dejé y ahora muy a menudo profiero términos bíblicos. Dios va a tocar la cuestión del poder de perdón. Dios va a preguntarme a mí si tengo yo como hábito, reconciliándome con el prójimo, sacar mi propia viga sin tocar su paja. Así que cuando Dios toca estas cuestiones con la gente salva, surgen problemas. Y en esta gente surge la protesta y el desacuerdo y el sentimiento de la injusticia de cómo me han tratado. Cuando Él se revela a mí como persona, con su corazón y con sus intenciones, me revela su plan respecto a mi vida. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Para qué llamado y qué ministerio Él me va a preparar? Y me comienza a preparar. Debéis reconocer que desde los días de Jesucristo hasta ahora el problema respecto a los obreros no se ha cambiado prácticamente nada. En términos generales, si cogemos como ejemplo una iglesia local, normal y habitual, el porcentaje de los obreros que viven según intereses del reino de Dios, incluso desde la juventud, no estamos hablando ahora acerca de una madurez bien fuerte, cuando la gente está consagrada a Dios con todo su corazón, entregando sus cuerpos al ministerio del Señor. Este porcentaje varía de 7 a 15%. El resto es la gente consumidora. Siempre viene a las células para recibir algo de parte del líder de la célula. Siempre viene pidiendo ayuda para que tú ores por ella, para que le ayudes a resolver algún problema. Si esta persona es neófito en la cuna de la iglesia, pues bien, para esto hay tiempo establecido por Dios. Usa esto si eres un neófito, pero si te consideras ya una persona con antigüedad, a partir de los 7, 8 y más años, entonces ya
ya no puedes ser un neófito y el conocimiento del Señor te tiene que llevar al funcionamiento en tu iglesia local. Pero a veces la membresía en la iglesia, ¿con qué se mide? Con la regularidad de las asistencias a los cultos dominicales, los cultos de oración, células entre semana. Lo importante es que a tiempo diezme y ofrende el hombre, ¿verdad? Bueno, si al hombre le pidan hacer algo para la fiesta, por ejemplo, de la Pascua, o para fregar suelo una vez más, adornar la escena, este hombre vendrá y ayudará. Pero en efecto, la membresía no se mide con la asistencia, ¿verdad? Un miembro es el miembro vivo en el cuerpo, y si este miembro está vivo y pretende que es nacido de Dios, entonces este miembro en la iglesia debe funcionar. Pero para funcionar yo debo saber, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con mis capacidades, con mi edad, con mi salud y mi horario de trabajo, ¿qué es lo que puedo hacer para ti? No solamente en el local de la iglesia, sino fuera del local, donde Dios nos puso ser lámparas para gente perdida. Y aquí el apóstol dice que el problema está en aquello que nosotros no reflexionamos. El nivel muy bajo del conocimiento de la personalidad de Cristo. Muy bajo, ¿por qué? Porque nos falta amor. Tan pronto como este amor comienza a crecer en ti, obligatoriamente Dios empieza a relevarse a ti de diferentes lados, porque es una personalidad multiforme. ¿Sabéis en qué consiste el problema en el amor? ¿Recordáis? En la asignatura de física nos enseñaban en su tiempo acerca de los vasos comunicantes, y cuando en esta superficie hay un tiempo de líquido y el otro vaso llenan con el líquido con una densidad mayor, entonces se va expulsando el líquido viejo reemplazándose por uno nuevo. He aquí el porqué, sin negarse a sí mismo, tú no puedes llenarte con el amor divino para repartirlo a la gente. Y por eso cuando tú no quieres negarte en una situación concreta, cuando tienes que tomar una decisión y cumplir lo que Dios quiere, por lo menos según el mandamiento escrito de amor, cómo tratar al prójimo. No quieres negarte a ti mismo. No vas a tener la adición y el crecimiento de amor. Si no hay relleno del amor divino, el cual debe fluir hacia la gente, tu nivel de conocimiento de Cristo seguirá quedando muy mísero. Y solamente vas a saber, ojalá las puertas del paraíso cierren detrás de mí para que yo no cayera en el Hades. Pero Dios no tiene el deseo para que nosotros, los que venimos a la iglesia, solo seamos salvos de Hades. Él tiene una intención para que con su iglesia, que le servirá activa y fielmente para sentarla en el trono de su gloria como la iglesia vencedora, Él quiere repartir las recompensas, la variedad de las coronas, ceñir con cinto de oro. Él tiene esta buena intención, pero Él busca hoy en la gente de su congregación, que es su iglesia, la fidelidad. Y cuando hablamos acerca de que por falta de perdón, versículo 9 de Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Volvemos ahora a las tres posiciones respecto a Dios: con la espalda hacia Dios, con la cara hacia Dios, y el corazón del cristiano a medias, bifurcado de doble ánimo. Y todos se reúnen en la misma iglesia. Esta posición es frío hacia Dios. Esto es el amor apasionado y ardiente hacia Dios, dispuesto a veces a arriesgarse con la fe en la obediencia a Dios. Y hay posición, tibio. Y aquí para la gente que sigue a Cristo ya muchos años, el apóstol indica los parámetros. Si no tenéis este amor, el cual debe manifestarse de tal y cual modo, lo vemos en la Escritura como: si no lo hay, esto quiere decir que sois ciegos, dice el apóstol. Es decir, el hombre nunca ha experimentado un encuentro real con el Señor. Él pudo arrepentirse, bautizarse, pero al no haber experimentado el nacimiento de arriba, el hombre no pudo recibir este amor, el cual se quiere y se puede dar a la gente. Pero hay momentos cuando el hombre dice: si estas cosas están y estaban en vosotros, pero dejó de abandonar
Entonces tú has cerrado los ojos, te estás sumiendo en el sueño, querido hermano y hermana. Y aquí el por qué David rogaba al Señor diciendo en el Salmo 12, para que no me duerman mis ojos y para que no diga mi enemigo, lo vencí. David estaba inquieto porque si se duerma, entonces su enemigo le alcanzaría y le destruiría. Y hoy en día durmiéndose espiritualmente por una sola razón, la pereza hace caer en profundo sueño, dice Salomón, la pereza. Hace poco tuve que ministrar a un grupo de ministros en nuestra región y yo hice una pregunta. Decidme, hermanos, ¿vosotros queréis ser buenos ministros y predicadores para edificar y dar el pan a la grey que Dios os encomendó? Eran de diferentes niveles, unos ya mayores que tenían hijos grandes, otros más jóvenes, y les digo, decidme, cuando leéis una literatura adicional y espiritual, vosotros intentáis comprobar al autor que cita los textos de la Escritura en su pensamiento general. Ellos dicen, no, dicen, tenemos la pereza, le creemos de palabra. Así pues, a veces la pereza en lo poco engendra grandes consecuencias. Y cuando el hombre en cierto tiempo tenía este amor, el cual se manifestaba en el ministerio celoso, en la sensibilidad virtuosa de las obras de misericordia, y luego en cierta etapa de la vida se cansó el hombre. Hay diversos tipos de pruebas, se afanó en alguna parte, no se detuvo a tiempo, y habiendo cerrado sus ojos, el crecimiento final de amor se ha parado. Pero hay una posibilidad. Despiértate tú que duermes. ¿Y qué harás el Señor? Te levantará de los muertos y te renovará. Pero si el hombre nunca ha experimentado una recuperación completa de la vista, ¿sabéis? Hay otro momento, aguantadme un poco si es posible. Os quiero mostrar otro ejemplo evidente de estos cristianos de doble ánimo en el Evangelio de Marcos capítulo 8. Вернее, Марка, извиняюсь. Это будет 8 глава. Вартимея, помните слепого? La esencia de la cuestión es que cuando Bartimeo gritaba mucho y quería recuperar la vista, muchos le reprendían para que callase. Pero Jesús pone atención al grito del alma. Yo quiero recobrar la vista. Le acercaron a Jesús, Jesús le tocó y éste recobró la vista. Es decir, esto es un recobro de vista instantáneo, de repente, completo. Pero en el Evangelio de Marcos hay otro caso descrito acerca de la curación a otro ciego. Marco 8:22. Vino Jesús luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Este ejemplo es comprensible. Es una curación en dos etapas. Para Jesús no era problemático curar a Bartimeo instantáneamente y a este en dos etapas. Pero para nosotros es difícil de entender por qué. En efecto, en este ejemplo está escondido un significado muy profundo y espiritual, ya que estamos hablando acerca de la vida espiritual. Cuando nosotros, nacidos en Adán, en general éramos ciegos respecto a Dios, a su dirección, etc. Y esto es lo que ocurre. En un culto se arrepientan dos personas. Uno se arrepiente y recobra la vista espiritual diciendo, mi Señor y mi Dios, cambia mi vida, te la consagro, incluso antes del bautizo en el agua. Y este, enamorándose ardientemente en el Señor, el cual le perdonó lo todo, empieza a servirle en toda su vida. Hay en ciertas ocasiones también caídas cuando desmaya su fe, pero él sigue ardiendo a Dios. Él recobró la vista enseguida. El otro hombre en el mismo culto, al escuchar la predicación de llamamiento, salió adelante y se arrepintió. Pero su corazón se quedó de doble ánimo, tibio desde el principio. El corazón que quiere aprovechar al Señor en sus fines egoístas, en su vida terrenal. Pero el Señor ama tanto a este como a aquel, y el Señor seguirá llamando a este tibio con el corazón de doble ánimo, el cual es semejante al ciego que
veía a los hombres como los árboles. Es decir, el hombre que no experimentó el nacimiento del Espíritu Santo prácticamente no tiene la vista espiritual. Él entiende algo con términos religiosos, prosigue a algo. Puede ser estando en la sociedad cristiana, pero su corazón no le pertenece a Dios. Y por eso, mientras todos estamos en la tierra, mientras el amo de la fiesta de bodas no ha vuelto, el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos, hermanos y hermanas, si estáis en la fe. ¿Acaso no sabéis que Cristo es el manantial del amor del Padre en vosotros? A menos que estéis reprobados. De hecho, hoy en día es fácil de examinarse y probarse a sí mismo por las obras exteriores que no estoy pecando. Pero luego el Señor dice que no es suficiente. Tú has dejado los pecados de tu cuerpo físico, pero yo quiero trabajar sobre tu hombre interior. Quiero enfocarte que estas uvas agrias de tus ambiciosas y agraviadas declaraciones, tus escándalos y conflictos, todo lo que no se ve en la iglesia, yo lo veo y oigo desde mi trono de gloria. Y esta es mi palabra contra ti. Si no dejas todo esto, si no te arrepientas de todo corazón y no te conviertas hacia mí para que mi gracia te cambie desde el interior, tú mismo no te podrás cambiar. Tú puedes ser una persona religiosa en la iglesia sin pecar físicamente, pero seguirás siendo infructuoso por una razón, que eres tibio y así te quedabas muchos años en la iglesia. Te quedabas el hombre con el corazón de doble ánimo, el cual quiere entrar en la eternidad con tal de que no caer en el Hades, y al mismo tiempo vive con valores materiales, dejando su corazón dominar por ellos. Por eso Dios dice: llamo a la puerta, quiero que me abres el corazón completamente. Yo entraré en tu vida y la llenaré como el Señor de los señores y te voy a transformar a lo largo de los años siguientes. Por eso el hombre, estando en la fiesta de la boda, vamos a la conclusión, no contaba con el final tan triste de su vida, ya que él había pensado de que ya había estado entre los reunidos allí, pero fue echado a las tinieblas de afuera. Porque hay una categoría de los llamados, de los escogidos, y muchos se han parado con esto. Dejadme mostraros el último pensamiento del libro Apocalipsis a la hora de regreso del amo o el rey, el cual pronto comenzará esta fiesta. Así que el libro de Apocalipsis es el último pasaje y vamos a orar. Apocalipsis 17:14. Книга Откровения, 17 глава, 14 стих. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y ¿qué? Fieles. Y yo pienso, ¿por qué Pablo hacía hincapié en tanto que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen? En la versión rusa, mayormente de los fieles. Si es un ladrón en la cruz, él creyó, murió y se liberó del pecado. Si es el hombre atropellado por un coche sangriento, invocó el nombre del Señor y entró en la vida eterna. Pero nosotros en las aguas somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para andar en la vida nueva. Y aquí en el Evangelio de Marcos y en el Apocalipsis, Jesús hace hincapié en una palabra importante. No es suficiente ser solamente llamado. No es suficiente hacer un acta exterior de arrepentimiento y bautismo y estar en el número de los escogidos. Un momento importante es ser fiel a Él con tu corazón, ser fiel a Dios con tu espíritu, para que cuando venga nuestro Salvador y Señor, aparecer entre los vestidos de boda, estar en el número de los llamados, escogidos y fieles, para reinar con Él por los siglos de los siglos. ¿Habéis entendido el pensamiento principal? Hoy en día la iglesia debe orar a Dios para que Él la comience
a limpiar de la gente extraña, ajena, porque no en todos hay fe, porque los corazones son perversos y malos, para que nosotros cuando ejercemos exhortación, dando el crecimiento a los discípulos, los hermanos y hermanas puedan enfocarse en estas condiciones generales en la vida espiritual, de este crecimiento espiritual que Dios espera de nosotros, el crecimiento del reino de Dios desde el interior y hacia el exterior, a 30, a 60 y a 100 por uno. Que Dios bendiga a todos nosotros, que nos ayude para que cada vez cuando aparezcamos delante del rostro del Señor, examinemos nuestro corazón, y donde desmayamos, que recordemos que Dios es la fuente de la consolación y la fortaleza. Dios es fiel aunque nosotros quedamos infieles, pero cuando reconocemos nuestra infidelidad y quebrantados le confesamos esto, entonces Dios dice, el sacrificio para mí ahora no es esta canción que cantaba la iglesia. Tu sacrificio es el espíritu quebrantado, acerca de tu enfriamiento, acerca de que me estás olvidando, que por el tiempo largo me has sido infiel, pero Dios acepta tales arrepentimientos hasta el día de hoy, y Él cura los corazones de doble ánimo, y Él enciende la lámpara del espíritu del hombre incluso en los más tibios y arraigados cristianos de la iglesia. Para que hoy Dios pueda salvar a estas personas, vamos a orar, vamos a examinar nuestros corazones, y que Dios ayude para que muchos hermanos y hermanas, los que están en esta tibia posición del corazón de doble ánimo hasta que venga nuestro Señor, puedan dirigirse al Señor con todo corazón en el arrepentimiento para reconocer su autoridad en sus vidas. Amén.